Un padre soltero que trabaja como mensajero con su hija de 2 años, supo que una joven podía perder su beca a Harvard. Los taxistas se negaron a llevarla. Los autobuses no funcionaban, así que él arriesgó su vida y la condujo bajo la tormenta. Una foto lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La tormenta no se había detenido durante 7 días. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la ciudad, desbordando las alcantarillas, filtrándose en los sótanos y convirtiendo cada calle agrietada en un río que reflejaba cielos grises. Los puentes gemían bajo el peso del agua, y los autos quedaban abandonados en las avenidas inundadas, con sus faros parpadeando como señales perdidas en el aguacero. Las estaciones de noticias locales ya no intentaban sensacionalizar el clima. Simplemente lo llamaban la tormenta de la década, y por una vez, no exageraban. En los vecindarios donde las casas se sostenían cansadas unas contra otras, la gente se paraba en los porches con cubetas, sacando agua hacia jardines ya ahogados, mientras que en los distritos más ricos, las familias se escondían tras puertas selladas, encendían generadores de respaldo y bebían café como si el desastre le estuviera ocurriendo a otros. En medio de ese caos, Andrew Miller avanzaba con firmeza por las calles en su motocicleta maltrecha. La máquina tosía y vibraba, pero seguía fiel, como lo había estado en cada dificultad de los últimos 3 años. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante contra el viento. Sus manos se aferraban al manillar con la firmeza nacida de la necesidad. Pegada a su pecho, envuelta en un portabebés gastado bajo capas de plástico y tela, iba su hija Sophie. Con 2 años y 8 meses, era lo suficientemente pequeña para encajar contra él como un segundo latido, y podía sentirla moverse de vez en cuando, arrullada por la vibración del motor. La lluvia golpeaba rítmicamente contra la improvisada capucha que él había hecho para ella con un poncho cortado, mientras que su propia chaqueta dejaba pasar el agua por cada costura. Andrew tenía 32 años, pero las tormentas de la vida lo habían envejecido más que cualquier clima. Su rostro delgado cargaba las sombras de noches sin dormir y las hondas líneas de la preocupación. 3 años atrás, había salido del hospital con un recién nacido en brazos y sin esposa a su lado. El parto se había llevado a Emily, su novia de la preparatoria, dejándolo con un dolor tan profundo que casi se ahogó en él. Pero entonces, Sophie lloró en sus brazos, un sonido que exigía presencia, acción, y él tomó una decisión. No permitiría que su hija fuera pasada de un pariente a otro, ni desapareciera en la fría maquinaria del sistema de acogida. La criaría él mismo, sin importar el costo. Y el costo, en efecto, había definido su vida desde entonces. Las oportunidades que antes brillaban como luz de verano se desvanecieron en recuerdos. Andrew había sido corredor, lo bastante rápido como para captar la atención de buscadores de talento que le prometían becas, una oportunidad en la universidad, quizás algo más. Había soñado con salir de los apartamentos estrechos y las calles ruidosas donde creció. Pero con Emily muerta y Sophie en sus brazos, esos sueños quedaron doblados y guardados en un estante al que ya no se atrevía a alcanzar. En su lugar, compró una motocicleta vieja con el dinero que quedó tras las cuentas del hospital y los gastos del funeral, y se convirtió en mensajero. Entregas, lloviera o hiciera sol, nieve o calor, cualquier cosa que mantuviera comida en la boca de su hija y un techo por más que goteara sobre sus cabezas. Su cuarto no era más que un rectángulo en una pensión en ruinas. Una sola cama, una cómoda agrietada y el pequeño rincón de juegos donde Sofía apilaba bloques descoloridos y abrazaba un oso de peluche con un ojo faltante. En la pared, sobre sus juguetes, Andrew había pegado fotografías de Emily, sonriendo en la playa, sosteniendo un birrete, frente a su primer departamento. Sophie a veces señalaba esas fotos
y decía «mamá», aunque nunca llegaría a conocerla de verdad. Esa ausencia pesaba sobre Andrew, pero se negaba a dejar que definiera a su hija. Esa mañana, como todas las demás, se había levantado antes del amanecer. Cocinó una pequeña olla de avena en una hornilla, sirvió un poco para Sophie y guardó el resto en un envase para más tarde. Sophie protestó al principio, sin querer ponerse las botas de lluvia, pero Andrew la convenció con una canción y paciencia suave hasta que ella rió, con sus rizos pegados y húmedos en la frente. La vistió con varias capas, la aseguró en el portabebés y susurró una promesa contra su cabello. «Hoy también lo superaremos, pequeña». Luego empujó la motocicleta bajo la lluvia, apretó las correas de la lona que cubría su bolsa de entregas y comenzó la jornada. La tormenta hacía cada cuadra peligrosa. Chapoteaba en agua hasta las rodillas, esquivaba autos varados, entregaba paquetes que los clientes recibían con ojos desorbitados de alivio. Para media tarde, ya iba en su tercer trabajo del día, empapado hasta los huesos, con la piel de las manos arrugada y blanca por la humedad constante. Revisaba su teléfono para la siguiente dirección, cuando algo inusual llamó su atención. Más adelante, cerca de un porche vencido en Riverside, el distrito más pobre de la ciudad, una familia, permanecía bajo la lluvia con maletas apiladas a su alrededor. Estaban inmóviles, casi como estatuas esculpidas por la desesperación. Andrew se detuvo, la motocicleta resoplando mientras permanecía encendida. Se bajó, con las botas haciendo ruido en el agua, y caminó hacia ellos con Sophie apretada contra su pecho. Un hombre alto y ancho, con uniforme de fábrica empapado y botas llenas de barro, se encontraba allí. Sus hombros se hundían bajo un peso invisible. A su lado, una mujer sostenía un bolso gastado, con las manos enrojecidas y ásperas, prueba de años de limpieza y trabajo duro. Entre ambos estaba una muchacha delgada y temblorosa, que apretaba un documento contra su pecho, como si fuera un escudo y un salvavidas al mismo tiempo. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, y sus sollozos parecían demasiado pesados para alguien tan joven. «¿Están bien?», preguntó Andrew, alzando la voz sobre la tormenta. «¿Necesitan ayuda?». El rostro del hombre se arrugó como papel mojado. Se aclaró la garganta, pero las palabras se rompieron. «Es mi hija», dijo, conteniendo un sollozo. «Tiene que llegar al aeropuerto. Ella entró en Harvard. Una beca completa». La muchacha levantó la mirada entonces, sus ojos rojos pero ardiendo con una determinación que atravesaba la lluvia. Tenía quizá 18 años, los nudillos blancos sobre la carta de aceptación. Andrew podía ver cuánto significaba eso para ella. El hombre continuó, con voz a la vez orgullosa y desesperada, contando la historia en fragmentos rotos. Cómo su hija Hannah Rivers había trabajado en 3 empleos, cómo había sacado puros 10 en una escuela sin libros suficientes, cómo soñaba con ser abogada para defender a familias como la suya. Habló de vender su camioneta para pagar el boleto de avión, de empeñar el anillo de bodas de su esposa para cubrir el depósito del dormitorio, de meses comiendo frijoles y arroz para poder comprarle libros. Andrew escuchaba en silencio, cada palabra golpeándolo como una campana que resonaba en su interior. Porque 12 años atrás, él había sido Hannah. No literalmente, pero en todo lo que importaba. Una beca, una oportunidad para un futuro, un camino que podría haberlo sacado de la dificultad. Pero eligió distinto cuando la vida lo obligó, y esa elección lo había traído a ese momento bajo la lluvia. El vuelo de la muchacha ya había sido retrasado una vez y luego cancelado. La tormenta había cerrado autobuses y taxis, y todas las aplicaciones de transporte devolvían silencio. Habían llamado a todos los que podían, incluso pensaron en hacer autostop, pero nada había funcionado.
Y si Hannah no llegaba al aeropuerto antes de las 6 de la tarde, la beca pasaría a otra persona. Sin excepciones. Sin segundas oportunidades. Andrew la miró, luego a sus padres. Sus ojos le suplicaban, aunque no dijeran las palabras. Sintió a Sophie moverse suavemente contra su pecho, su pequeño peso recordándole su propia realidad. Podía seguir manejando, terminar sus entregas, conservar su trabajo, o podía hacer lo que su corazón le pedía. «Yo la llevo», dijo al fin. La familia lo miró, atónita. «¿Qué?», susurró la madre. «Yo la llevo al aeropuerto», repitió Andrew. «En mi moto». El padre negó con la cabeza. «No, señor, no podemos pedirle». «No están pidiendo», interrumpió Andrew con suavidad. «Yo lo ofrezco». El peso del momento lo aplastaba. El aeropuerto estaba a 60 kilómetros. Las autopistas medio inundadas, la visibilidad casi nula. Llevar a Hannah atrás y a Sophie contra su pecho era una locura. Pero a veces, pensó Andrew, la locura era simplemente cómo se veía el amor y el deber en el mundo real. Sacó su teléfono, llamó a su jefe y pidió retrasar las entregas restantes. La respuesta fue tajante, despiadada. «Si no terminas la ruta, Miller, se acabó. Sin trabajo, sin moto, nada». Los ojos de Andrew se posaron en Hannah, en la frágil esperanza que temblaba en sus manos, y luego en el pequeño rostro de Sophie, asomando bajo su capucha. Cerró los ojos un instante y dijo al teléfono: «Entonces supongo que se acabó». Colgó. Hannah volvió a sollozar, pero esta vez con incredulidad, con gratitud demasiado pesada para su pecho. «No puedo dejar que pierda su trabajo por mí», murmuró. Andrew ajustó las correas del portabebés de Sophie, el agua chorreando por su frente. «No me estás dejando hacer nada», dijo. «Estoy eligiendo». Y con eso, la lluvia cayó más fuerte. La tormenta rugió con más furia, y Andrew Miller comenzó a prepararse para el viaje más peligroso de su vida. La lluvia no tuvo piedad mientras Andrew ajustaba las correas del portabebés de Sophie y guiaba a Hannah hacia la motocicleta. La tormenta parecía percibir la magnitud de su decisión y arremetía con más fuerza, lanzando cortinas de agua que cruzaban la calle con furia implacable. Sophie se movió apenas. Sus diminutos dedos se aferraron contra el pecho de su padre, pero no lloró. Ya estaba acostumbrada a los sonidos de la vida de Andrew, el rugido del motor, el golpeteo de la lluvia, el ritmo interminable del movimiento. Andrew se inclinó, besó sus rizos húmedos y susurró una promesa que tal vez ella aún no entendía, pero siempre parecía sentir. «Aguanta, pequeña. Papá está aquí». Hannah se quedó inmóvil un instante, aún aferrada a la carta de aceptación en una mano temblorosa. Sus padres vacilaban, atrapados entre la esperanza y el miedo, sin saber si debían permitir que su hija subiera a la máquina maltrecha de un desconocido. Andrew los miró a los ojos, y en ese silencio les dio la única promesa que podía, que lo intentaría con todo lo que era. Lentamente, Hannah guardó la carta en una funda de plástico, la colocó con cuidado en su pequeña mochila y dejó que Andrew le abrochara el casco bajo la barbilla. Luego, él se quitó el impermeable, su única prenda medio seca, y lo puso sobre los hombros de ella. Soportaría la tormenta descubierto, si eso significaba darle a la muchacha una oportunidad de mantenerse lo bastante cálida para resistir. La motocicleta rugió con un estremecimiento, el escape escupiendo protestas contra el aguacero. Andrew montó, apretando con firmeza a Sophie contra su pecho, y asintió para que Hannah se acomodara atrás. Ella dudó apenas un segundo antes de deslizarse sobre el asiento, rodeándole la cintura con sus brazos, en un abrazo desesperado. Andrew podía sentir los latidos de su corazón contra su espalda, un ritmo desbocado que coincidía con el suyo. Los primeros kilómetros fueron una brutal iniciación. El agua corría por las calles como ríos,
arrastrando ramas, botellas y hasta un contenedor de basura medio sumergido. Andrew mantenía la mirada alerta, escaneando cada obstáculo, inclinando la moto con cuidado en las curvas, pero lo bastante firme para que Hannah pudiera adaptarse. El rugido de la lluvia contra su visor empañaba la visión hasta que decidió abrirlo, recibiendo de lleno las punzadas de agua en el rostro. Cada gota le dolía como un alfiler en la piel, pero no pestañeaba. Tenía que leer la carretera como a un rival, anticipar sus trampas, responder a sus peligros. Detrás de él, Hannah se aferraba con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero no le pidió que aflojara. El miedo era su ancla, y la necesitaba. Gritó por encima del viento: «¡Inclínate conmigo en las curvas! ¡No lo resistas!». Ella respondió algo ahogado que casi no alcanzó a oír, pero cuando llegó el primer giro cerrado, lo hizo. La moto se sostuvo en línea, y Sophie emitió un pequeño quejido, mitad sollozo, mitad murmullo, que Andrew calmó con palabras bajas, tan necesarias para él como para su hija. La ciudad pasaba desdibujada, manchas grises bajo las cortinas de lluvia. Los letreros de neón parpadeaban débiles, impotentes ante el dominio de la tormenta. En una intersección, un autobús estaba torcido, con las ruedas hundidas hasta la mitad y las ventanas oscuras. Andrew redujo la velocidad, esquivándolo con un derrape breve que casi los derriba, antes de recuperar el control. Los hombros le ardían de tensión, pero siguió adelante, negándose a imaginar el fracaso. A medio camino hacia la autopista ocurrió lo peor. La moto dio un salto brusco al caer la rueda delantera en un bache oculto bajo el agua. Hannah soltó un grito ahogado, y Sophie gimió contra su pecho. Por un instante, la moto se inclinó tanto que Andrew sintió la gravedad tirándolos hacia el desastre. Con un esfuerzo desesperado, contrarrestó el peso, sus músculos tensos, sus botas rozando el pavimento empapado, y de alguna forma logró enderezarla. El alivio fue tan intenso que casi le mareó, pero no se permitió detenerse. No podía darle espacio al miedo. Al llegar a la rampa de acceso, la magnitud del desafío se hizo evidente. La autopista se extendía delante como un río oscuro, interrumpido apenas por algunas luces tenues en movimiento. Algunos autos avanzaban con lentitud. Otros estaban detenidos con las luces de emergencia titilando. La visibilidad era casi nula, y cada carril brillaba con agua peligrosa. Andrew dudó apenas un segundo antes de acelerar. Si permanecían en las calles locales, perderían un tiempo precioso. La moto avanzó con violencia, salpicando agua en arcos. Los brazos de Hannah se apretaron más mientras el viento la golpeaba. El pequeño cuerpo de Sophie se movía con cada bache, y Andrew ajustaba instintivamente la postura, protegiéndola todo lo que podía. Pensó entonces en Emily, en la promesa que le había hecho junto a la cama del hospital. Que su hija conocería la seguridad y el amor, aún sin su madre. Esa promesa le sostuvo las manos ahora, le dio firmeza, porque romperla era impensable. La tormenta lo puso a prueba en cada kilómetro. 2 veces, los camiones levantaron olas que casi ahogaron el motor. Una vez, un árbol caído bloqueaba 2 carriles, y tuvo que guiar la moto por el estrecho hombro que quedaba libre. En otra ocasión, el pavimento mezclado con aceite provocó un derrape que casi los hizo perder todo. Cada vez, Andrew respiraba hondo, recordándose que el pánico era el verdadero enemigo del control. Al llegar a las afueras, la moto comenzó a flaquear. Sintió la tos del motor, como un hombre ahogándose. El corazón se le desplomó. Se desvió hacia una gasolinera, avanzando bajo el techo iluminado por luces fluorescentes que zumbaban débilmente. Hannah bajó tambaleante, el rostro pálido por el miedo. Sophie abrió los ojos un instante, parpadeando con sueño, inconsciente del borde en que se encontraban. «¿Qué pasa?», preguntó Hannah con voz rota. «Agua en el motor», respondió Andrew,
ya desarmando el asiento. Sus manos torpes de frío se movían con la precisión de alguien acostumbrado a remendar lo que siempre se rompía. Sacó el filtro de aire empapado, revisó las bujías, las secó contra su propia camisa hasta que la tela se empapó aún más. Sus nudillos sangraban. La camisa se le pegaba como otra piel, pero hablaba al motor, como a un animal testarudo. «Vamos, no me falles ahora». Hannah caminaba de un lado a otro, mirando el reloj del celular cada medio minuto. El tiempo se escurría, cada minuto deshilachaba su futuro. Intentaba no llorar, pero los hombros le temblaban. Sophie, desde el portabebés, extendió una manita hacia ella. Hannah se sorprendió. Luego rozó sus dedos y encontró en ese gesto una calma inesperada. 5 minutos fueron eternos antes de que Andrew probara el encendido otra vez. El primer intento falló. El segundo rugió de nuevo. El alivio fue tan brutal que casi rió, pero no había tiempo. Aseguró todo de nuevo. Señaló a Hannah que subiera y arrancó de nuevo hacia la tormenta. El tramo final se convirtió en una carrera contra el tiempo y el agotamiento. Andrew exigía más de la moto que nunca, esquivando autos detenidos, tomando rutas laterales cuando la autopista quedaba bajo agua. La lluvia le cegaba los ojos, las manos se le entumecían, la espalda le ardía por cargar a Sophie y mantener el equilibrio. Pero seguía, impulsado por la imagen del futuro de Hannah, desvaneciéndose si él fallaba. Las luces del aeropuerto finalmente se abrieron paso en la cortina de lluvia, un halo contra el gris interminable. Andrew guió la moto por el acceso, el agua corriendo en torrentes por el asfalto. Los brazos de Hannah se aflojaron un poco, no por tranquilidad, sino por incredulidad. Lo habían logrado. Sophie suspiró suavemente, como contenta de que su padre hubiera atravesado otra jornada imposible. Se detuvieron frente a la terminal de salidas. Eran las 5:47 de la tarde. La puerta de embarque cerraba a las 6:15. Hannah bajó de la moto, arrancándose el casco, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Andrew y a Sophie empapados, exhaustos, cubiertos de barro, y algo en ella se quebró. Lloró, no de miedo, sino de gratitud. «No sé cómo agradecerte», susurró. Andrew levantó a Sophie del portabebés, acunándola en su hombro. Sonrió débilmente, con las manos aún temblando. «Solo haz que valga la pena», dijo. «Ese es todo el agradecimiento que necesito». Hannah sacó su celular, tomó una foto de él empapado, con Sophie en brazos y la moto al lado. Quiso guardar prueba de que un hombre así existía. Guardó el teléfono, ajustó la mochila y murmuró de nuevo: «Lo haré valer». Luego corrió hacia la terminal, desapareciendo entre la multitud, mientras Andrew se quedaba bajo la tormenta con su hija, sintiendo por fin el peso del cansancio. Sabía lo que le esperaba al regresar con su jefe, pero en ese instante solo sentía la certeza tranquila de que esa noche había cambiado más de una vida. Las puertas de la terminal se cerraron tras Hannah, y Andrew permaneció afuera bajo el aguacero, con Sophie apretada contra su pecho. La lluvia parecía más fría ahora, o quizás solo sentía el agotamiento después de que la adrenalina comenzara a abandonarlo. Se quedó un largo momento allí, mirando la entrada de vidrio brillante, imaginando a la muchacha corriendo por seguridad, sujetando su mochila, apresurándose hacia la puerta que la llevaría al futuro, por el que sus padres habían sacrificado tanto. Exhaló lentamente, cerró los ojos y besó la cabeza húmeda de Sophie. Ella se movió suavemente, medio dormida, acurrucándose en su hombro, como si la tormenta no pudiera alcanzarla mientras él la sostuviera. Cuando encendió la moto de nuevo, la lluvia ya no era un muro, sino una cortina constante. Eran casi las 8 cuando regresó al centro de la ciudad, cada cuadra más lúgubre que la anterior. Su cuerpo dolía por el esfuerzo, los brazos parecían de piedra, y la mente iba y venía
entre reflejos adormecidos. Había tomado una decisión, y aunque le costó el trabajo, no sentía arrepentimiento. No todavía. El recuerdo de las palabras de Hannah, la forma en que lo miró como si él la hubiera salvado de ahogarse, lo sostenían en medio del silencio. La oficina de su empleador estaba oscura, excepto por la tenue luz que se filtraba por las persianas torcidas. David Miller, el gerente que lo había tenido bajo control durante años, lo esperaba en el umbral con los brazos cruzados y la boca apretada. Andrew estacionó la moto bajo el alero goteante, desabrochó a Sophie del portabebés y entró con ella somnolienta en su cadera. La expresión de Miller se endureció. «Estás acabado», dijo con frialdad. «Entrega la bolsa, el teléfono, las llaves. Terminaste aquí». Andrew no discutió. Ajustó a Sophie en su hombro, colocó la bolsa de entrega sobre el mostrador, dejó el teléfono de la empresa y buscó las llaves gastadas en su bolsillo. Miller lo observaba con la satisfacción de alguien que cree haber dado una lección. «¿Piensas que esto es un cuento de hadas?», se burló. «Tiraste tu único empleo estable por una muchacha que ni conocías. Al mundo no le importan las buenas acciones. Pronto lo aprenderás». Andrew solo asintió. No había palabras capaces de cerrar esa distancia. Miller jamás entendería lo que significaba ver a una joven que había luchado hasta Harvard y saber que si no ayudaba, fallaría no solo a ella, sino también a sí mismo. Sin levantar la voz, murmuró: «Tal vez tenga razón, pero puedo vivir con mi decisión». Se giró, salió de la oficina y volvió a la lluvia. El camino a casa fue un tormento silencioso. La moto se sentía más pesada, sin la urgencia que antes lo había impulsado. Sophie, exhausta por el día, se acurrucaba entre sueños y pequeños quejidos, sus diminutos dedos enganchados en la camisa empapada de su padre. Andrew le susurraba con cada kilómetro, contándole historias de Emily, del jardín que alguna vez soñó plantar, de cómo algún día vivirían en un lugar donde Sophie correría por el pasto. Su voz era más para sí mismo que para ella, un escudo contra la desesperanza. Pasada la medianoche, llegaron a la pensión. Los pasillos estrechos olían a madera húmeda y pintura vieja. Su cuarto estaba en penumbra, con una sola bombilla parpadeando. Andrew acostó a Sophie con suavidad en la cama, le quitó la ropa mojada y la envolvió en la colcha que una vecina les había regalado el invierno anterior. Ella se acurrucó enseguida, con el pulgar en la boca, respirando en un ritmo tranquilo. Andrew se sentó en el borde de la cama, el agua goteando aún de su cabello, mirando la pared agrietada. La pregunta que había empujado todo el día finalmente lo alcanzó. ¿Había cometido un error? A la mañana siguiente, la realidad pesó más fuerte. Había cuentas esperando, comida que no se compraría sola, y la renta vencía en menos de 2 semanas. Sin trabajo, su frágil equilibrio estaba al borde del colapso. Se vistió sencillamente, empacó las cosas de Sophie en una bolsa pequeña y salió caminando por la ciudad, ya que debía racionar el combustible de la moto. Con la mano diminuta de Sophie en la suya, recorrió tienda tras tienda, llenando solicitudes en cadenas de comida rápida, ferreterías, obras de construcción, en cualquier lugar que pudiera pasar por alto su falta de auto y la necesidad de tener a su hija consigo. En la mayoría, la respuesta fue rápida. Necesitaban horarios flexibles, transporte confiable, libertad de distracciones. Un padre soltero con una niña no encajaba. Al caer la tarde, Andrew había llenado 17 solicitudes y solo recibió 2 promesas vagas de entrevistas. Regresó a su cuarto, con las piernas adoloridas y la esperanza desgastada, pero forzó una sonrisa para Sophie mientras compartían pan y una sopa improvisada. Le leyó un cuento de un libro roto hasta que sus párpados cayeron, y luego se quedó sentado junto a la ventana, observando la lluvia deslizarse por el vidrio. Lo que Andrew no sabía era que, mientras él luchaba por sostener su vida,
Otra tormenta había comenzado en Internet. Hannah Rivers, ya instalada en su dormitorio de Harvard, se sentó en la cama con la mochila aún a sus pies. Lo primero que hizo tras llegar a la orientación fue sacar el celular y escribir una publicación. Subió la foto que había tomado afuera del aeropuerto. Un hombre empapado, sosteniendo a su hija con fuerza contra el pecho, al lado de una moto desgastada. Debajo escribió: Hace 2 días, en medio de una tormenta que paralizó toda la ciudad, este hombre arriesgó su vida para llevarme al aeropuerto y que no perdiera mi beca. Perdió su trabajo por eso. No me conocía. No me debía nada. Pero eligió ayudarme de todas formas. Hoy estoy en mi dormitorio de Harvard, gracias a él y a su hija. El mundo debe saber que personas como Andrew Miller aún existen. Al principio, la publicación atrajo atención modesta. Amigos y compañeros la compartieron, comentaron con asombro y admiración. En pocas horas se expandió, saltando de un círculo a otro. Al día siguiente, una maestra de la secundaria de Hannah la compartió con su red, añadiendo contexto sobre los sacrificios de la familia Rivers. Un compañero de trabajo de Andrew encontró la publicación y dejó un comentario que cambió todo. Este es Andrew Miller. Trabajó con nosotros por años. Ha criado solo a su hija desde que su esposa murió. Renunció a su propio sueño universitario por ella. Si alguien merece algo mejor, es él. Ese comentario se encendió. Las capturas comenzaron a circular en Twitter. En TikTok, usuarios hicieron videos contando la historia con música y subtítulos dramáticos. En Reddit, se debatía el verdadero significado del heroísmo. Un bloguero con millones de seguidores escribió un artículo titulado El mensajero que eligió la bondad, narrando el sacrificio de Andrew con detalle. La nota se compartió decenas de miles de veces durante la noche. Para cuando Andrew apoyaba la cabeza tras su segundo día fallido de buscar empleo, su nombre ya corría por plataformas que no había usado en años. A la mañana siguiente, su teléfono vibraba sin parar, pero Andrew pensó que eran solo más rechazos. Sophie se trepó a su regazo, jugando con los botones del aparato, y rió cuando decenas de notificaciones iluminaron la pantalla. «Mira, papi», dijo señalando los iconos parpadeantes. Andrew frunció el ceño, deslizó la pantalla y se congeló. Su propia imagen lo miraba de vuelta, empapado, cansado, con Sophie en brazos afuera del aeropuerto. Miles de comentarios lo elogiaban, lo llamaban héroe, le ofrecían ayuda. Casi dejó caer el teléfono. «No entiendo», murmuró. Sophie se apoyó en él, tranquila, tarareando mientras jugaba con el cuello de su camisa. El teléfono vibró otra vez, con un número desconocido. Respondió con cautela, y una voz alegre se presentó como productora de un programa nacional de la mañana. Querían llevarlo, ponerlo al aire, compartir su historia con millones. Antes de procesar eso, entró otra llamada, y otra. Ofertas de donaciones, trabajos, entrevistas, todas llegando a la vez. Andrew se quedó allí, atónito, con Sophie en las piernas, mientras el mundo se inclinaba bajo sus pies. El hombre que la noche anterior se preguntaba si podría mantener un techo sobre sus cabezas, ahora enfrentaba una avalancha de atención que apenas comprendía. Por años había vivido en silencio, sacrificándose sin ser visto, salvo por la niña que lo conocía como su mundo. Y ahora, por una sola decisión, por no dar la espalda, todo estaba a punto de cambiar. Andrew despertó con el sonido insistente de su teléfono vibrando en la mesita. Por un instante pensó que era otra respuesta negativa a las solicitudes que había llenado, pero al mirar la pantalla vio decenas de llamadas perdidas, mensajes sin leer y notificaciones que no terminaban. Se frotó los ojos, tratando de asimilar la sensación extraña de que el mundo había cambiado durante la noche. Sophie aún dormía a su lado, abrazada a su oso de peluche, con un rostro tranquilo que solo los niños poseen.
Andrew le acomodó la colcha sobre los hombros. Luego tomó el teléfono con manos temblorosas. El primer mensaje provenía de un número desconocido, un reportero pidiendo entrevista. El segundo era de una mujer en otro estado, ofreciendo donar dinero para ayudar con sus gastos. El tercero, de un productor de televisión que lo invitaba a aparecer en un programa. Siguió desplazándose, conteniendo el aliento al ver su propia foto repetida una y otra vez en artículos y blogs. La imagen que Hannah había tomado en el aeropuerto, el empapado, con Sophie apretada contra su pecho junto a la motocicleta maltrecha, estaba en todas partes. El pie de foto se repetía miles de veces. Un padre que arriesgó todo para que el sueño de una desconocida no muriera. Sophie se movió y se sentó, frotándose los ojos. «Papi, ¿por qué hace ruido?», preguntó, señalando el teléfono que vibraba. Andrew la levantó en su regazo. Pesó su cabeza y susurró. «Son personas hablando de nosotros, cariño». Pero él mismo apenas podía creerlo. Las horas siguientes fueron un torbellino, llamadas una tras otra, algunas de estaciones locales, otras de cadenas nacionales. Un momento era la producción de Good Morning America, pidiendo agendar una entrevista en vivo. Al siguiente, un asistente de un programa nocturno, ofreciendo volar a Andrew y Sophie a Los Ángeles. Una organización benéfica se comprometió a cubrirle la renta por un año. Los mensajes de desconocidos inundaban su bandeja, personas conmovidas por su decisión de llevar a Hannah bajo la tormenta. Entre esa avalancha llegó una llamada que casi ignoró. En la pantalla aparecía el nombre de su antiguo jefe, David Miller. Contra su mejor juicio, contestó. La voz sonaba inusualmente suave, casi suplicante. Admitió su error, le pidió volver, le prometió una motocicleta nueva, mejor salario, incluso una disculpa. Andrew lo escuchó en silencio, mirando a Sophie jugar en el suelo con sus bloques. Por primera vez en años, comprendió que ya no necesitaba esa aprobación. Cuando Miller cayó, Andrew respondió con calma. «Gracias, pero no. No puedo volver». Colgó antes de que pudiera insistir, sintiendo que un peso se liberaba de su pecho. Pero la llamada más inesperada llegó esa misma tarde. No era un periodista ni un productor, sino un hombre llamado Richard Harrison, un nombre que Andrew conocía bien. Harrison era uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, un magnate inmobiliario que había transformado barrios enteros. Andrew creyó al principio que era una confusión, pero la voz al otro lado era clara y directa. Le pidió reunirse en persona. Confundido pero intrigado, aceptó. Horas después, Harrison llegó en un Mercedes negro a la obra donde Andrew había conseguido un trabajo temporal, cargando materiales. La escena fue surrealista. Un hombre de abrigo impecable en medio del lodo y el cemento. Andrew estaba con una carretilla en las manos, mientras Sophie jugaba cerca, sentada en un balde, con su muñeca. El empresario se acercó. «He seguido tu historia», dijo Harrison, con ojos penetrantes pero sin soberbia. «Hace 40 años yo era solo un chico en Detroit que no podía pagar la universidad. Un desconocido me ayudó. Me cambió la vida. Desde hace 20 años busco a alguien que entienda lo que significa el sacrificio verdadero para dirigir la parte benéfica de mi empresa. Creo que lo encontré en ti». Andrew no pudo hablar. Harrison explicó la oferta. Un puesto al frente de una fundación dedicada a ayudar a familias como los Rivers. Un salario suficiente para sacar a Andrew y Sophie de la pobreza. Seguro médico completo y recursos para becas y programas comunitarios. Luego, como si no fuera suficiente, le entregó 2 sobres. El primero contenía la escritura de una casa de 3 habitaciones en un barrio seguro, con jardín para Sophie. El segundo, las llaves de una motocicleta nueva, lista para llevarlo a donde la vida lo llamara. «¿Por qué yo?», alcanzó a susurrar Andrew. «Porque cuando tuviste que elegir entre tu seguridad y el sueño de alguien más, elegiste el sueño de ellos»,
respondió Harrison. Eso no se enseña, solo se vive. Los días siguientes transformaron la vida de Andrew. Su historia se difundió en programas nacionales, mostrando a Sophie tímida, agarrada a su mano entre cámaras. En Good Morning America, su relato conmovió a millones, y las donaciones inundaron el fondo de becas con su nombre. En otro programa, una cadena de tiendas sorprendió con una contribución de $100,000. Clubes de motociclistas en todo el país organizaron recorridos en su honor, llamándolos Rutas para Andrew, recaudando fondos para jóvenes con sueños, pero sin recursos. Para Sophie, los cambios llegaron en silencio, pero con profundidad. Tuvo por primera vez su propio cuarto, con paredes pintadas en colores suaves y estantes para sus libros y juguetes. Corrió descalza por el césped del nuevo jardín, riendo con la libertad pura de la infancia. Andrew la observaba desde el porche, con lágrimas en los ojos, agradecido de que al fin tuviera la vida que él había temido negarle. Los años pasaron y la fundación creció bajo su cuidado. Cientos de estudiantes en Michigan recibieron becas del fondo Andrew Miller. Familias recibieron ayuda con transporte para no perder empleos por autobuses inconstantes. Los programas se extendieron a otras ciudades, llevando con ellos la convicción de Andrew, que un acto pequeño de bondad podía multiplicarse más allá de lo imaginable. Pero el momento más profundo llegó 5 años después de aquella tormenta. En una mañana fresca de octubre, Andrew se sentó en primera fila de una plaza llena, con Sophie a su lado, ya de 7 años, con trenzas ordenadas y ojos brillantes de emoción. En el podio estaba Hannah Rivers, ya no la adolescente temblorosa con una carta en la lluvia, sino una joven abogada recién graduada de Harvard, ahora electa alcaldesa de su ciudad natal. Su discurso dejó en silencio a la multitud. Habló de los sacrificios de sus padres, de los desafíos en Riverside, de la tormenta que casi le arrebató su futuro. Luego habló de Andrew, el mensajero que apareció como un milagro en una calle inundada, que cargó sus sueños en una moto destartalada, que le dio más que un viaje. Le dio una lección de lo que significaba el verdadero heroísmo. Su voz se quebró al prometer liderar con la misma entrega que él le había mostrado. Prometió expandir el fondo de becas que llevaba su nombre para llegar a cada rincón de la ciudad. Andrew escuchaba con la mano de Sophie entre las suyas, con lágrimas libres bajando por su rostro. A su alrededor, la multitud estalló en aplausos como truenos, levantándose de pie para celebrar un futuro moldeado por una decisión en la lluvia. Sophie se inclinó hacia él, su vocecita elevándose entre el clamor. «Papi, ¿esa es la chica a la que ayudaste?» «Sí», susurró Andrew, con el corazón hinchado. «Ella es». Cuando Hannah terminó su discurso, sus miradas se encontraron entre la multitud. Por un instante, Andrew volvió a ver a la joven bajo la tormenta, desesperada y decidida. Ella sonrió, y él también. Ambos sabían la verdad que los unía, que un solo acto de bondad había cambiado no solo sus vidas, sino las de muchos más que sentirían su eco durante años. Andrew levantó a Sophie en sus brazos, estrechándola mientras los vítores llenaban el aire, y comprendió con claridad que la tormenta que una vez había amenazado con hundirlos fue, en realidad, la que les dio un futuro. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver nuestros otros videos con más historias poderosas que están por venir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado significativas para guardarlas solo para ti.